política. Pero bueno, para hablar de todo esto, convocamos a Mariana Gené. Ella es socióloga, es investigadora del CONICET, es autora de 2 libros, yo creo, imprescindibles para todos aquellos que le interesa la política y la actualidad. Uno se llama La Rosca Política, desde hace un par de años, del 2018-19 creo que era, y este año, en coautoría con Gabriel Bomaro, El sueño intacto de la centroderecha, en el que analiza un poco Cambiemos en el gobierno y en el posgobierno. ¿Qué tal, Mariana? Buenos días, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenas, ¿qué tal? Un placer, muy bien. ¿Cómo andan? Bueno, a ver, veníamos mientras terminábamos de ajustar las cuestiones técnicas, nos preguntábamos, ¿no?, el escenario que pasaría a ser de bicoalicional a tricoalicional cuando quedó, según el mapa que quedó de las PASO, que uno entiende que puntos más, puntos menos se va a repetir. ¿Qué podemos ir pensando respecto a que sería una situación inédita? Porque siempre hubo 2 fuerzas, no sé, radicales conservadores, radicales peronistas, ahora estas 2 coaliciones. La entrada de un tercer actor, ¿cómo ves que se reconfiguraría el mapa político en nuestro país? Tal cual, lo primero es eso, es que el mapa político realmente está cambiando, ¿no? O sea, veníamos de un escenario bicoalicional, después del largo bipartidismo argentino, un escenario bicoalicional que ordenaba la competencia y que había alineado, yo diría, en el post-2001, ¿no? Primero claramente con el peronismo kirchnerista y con todo el peronismo alineado tras el kirchnerismo en sus años más exitosos, y después, a partir del 2008 en adelante, reorganizando de a poco y trabajosamente, digamos, el polo no peronista, huérfano de representación durante un tiempo después del 2001, y que finalmente, ¿no?, a partir de 2015 sería el PRO el que lo conduciría. Y desde 2015 hasta parte, ese bicoalicionalismo parecía realmente muy fuerte. Y hasta, yo diría, ¿no?, siendo que en 2021 todavía había emergido el fenómeno de la Libertad Avanza, pero solo en la capital federal, con esos 17 puntos, ¿no? Como bien vimos, la mayoría de los actores políticos, bueno, daban por sentado que algo estaba cambiando, que ese fenómeno hablaba de algún cambio en la sociedad, pero sin embargo también tenían cierta lectura pragmática y pensaban, me parece, ¿no?, cada uno de ellos pensaba que en cierto sentido los beneficiaba, a Juntos por el Cambio por unas razones, a Unión por la Patria por otras, y de repente la gran sorpresa de este año es que en efecto tenemos una elección de tercios, como ya algunos habían anticipado, pero además de tener una elección de tercios, tuvimos en las PASO a la Libertad Avanza en primer lugar, con lo cual muchas cosas cambian. Ese bicoalicionalismo que estaba bastante organizado en términos programáticos, de repente tenemos un actor de derecha más radical que, digamos, deja Juntos por el Cambio en una posición incómoda cuando daba por sentado, en cierto sentido, muchos actores daban por sentado que iban a presidir el país en el siguiente turno, digamos, ¿no?, que iban a capitalizar parte de las fallas del gobierno del Frente de Todos. Ahora no son la principal oposición, y además de todo, por supuesto, Milei los tensiona en su interior, ¿no? Tensiona a los sectores más duros y los sectores más moderados de Juntos por el Cambio, hace que con el rol confuso, ambivalente, desordenado que está cumpliendo Mauricio Macri en el PRO y en la coalición, ¿no?, abre un signo de interrogación muy grande sobre cómo va a ser el futuro digamos, gobierne quien gobierne, digamos, ¿no? O si gobierna el peronismo, si gobierna la Libertad Avanza, claramente para Cambiemos ya no va a ser lo mismo. Mariana, ¿podemos imaginar un escenario sin Juntos por el Cambio como tal a partir del 10 de diciembre? Y yo lo pienso por esto también que describías vos, ¿no? En buena medida, Juntos por el Cambio pierde su principal activo, que es la mayor referencia antiperonista, la mayor referencia opositora. De pronto ya no tiene más esa identidad. Y además te agrego una, con el corrimiento de Cristina, que era como el principal blanco. Claro, efectivamente, claro. Digo, esta cosa de Bullrich que sale hablando de voy a terminar con el kirchnerismo, el candidato es Massa. Efectivamente, que si hay alguien que tiene más chance de terminar con el kirchnerismo es Sergio Massa, además. Pero bueno, ese es tema de otro debate. A lo que voy es,
¿Es posible imaginarnos un escenario ya sin Juntos por el Cambio? Por lo menos Juntos por el Cambio como tal. Quizás el PRO por un lado y la UCR por el otro, pero digo, efectivamente la partida de defunción o es apresurarnos mucho a firmar ese certificado de defunción aún. Yo creo que es apresurarnos un poco. Obvio que hay muchos actores políticos que ya hacen esas cuentas, digamos, y no solo políticos, por supuesto, pero algunos de ellos no. El descontento interno, el malestar interno, los pases de facturas, la tensión, digamos, ¿no? Que algo se ha roto, es un hecho, pero también es cierto que, digamos, los partidos políticos, las coaliciones, digamos, hacen las cuentas, digamos, los distintos actores políticos hacen las cuentas sobre las oportunidades y los riesgos que tienen en cada escenario, y para muchos, digamos, como romper del todo Juntos por el Cambio puede ser un problema, digamos, los puede volver más dispersos todavía ante una situación que no esperaban. Por lo cual yo diría, hay razones para pensar que sí, por supuesto, que eso puede romperse con la gran tensión, ¿no? Con la incomodidad que genera para parte del radicalismo, para parte del larretismo, diría, digamos, no solo para parte del radicalismo, sino también para una parte del PRO. Esta irrupción de Milei, ya no ser la principal oposición, y además, ¿no? Como decíamos, esta figura de Mauricio Macri que quizás como se muestra demasiado cercana a los libertarios. Entonces, es verdad que eso puede romperse, pero bueno, digamos, como para eso, digamos, tienen que ocurrir muchas otras cosas, digamos, tienen que ocurrir alianzas posibles con otros actores y que se reordene un poco todas las cartas. Esa es una posibilidad sin duda, pero es difícil darla por sentada también, ¿no? Porque la historia, como vemos sus condiciones de posibilidad, pero la hacen los actores frente a esa incertidumbre, frente a como apuestas concretas, luchas concretas, y leyendo sobre todo las posibilidades que tienen en cada escenario. Mariana, buen día. Ahí retomando un poco lo que se decía respecto a la lectura que uno hace de los spots de campaña, porque te dan una pauta de... se da una paradoja, ¿no? Parecería que por un lado la Libertad Avanza ha bajado un par de cambios, uno escucha spots en un tono tranquilo, con menos gritos, con menos definiciones altisonantes, y por otro lado, Patricia Bullrich está haciendo una campaña que yo creo que es inédita desde el retorno a la democracia, que es una campaña en base a la eliminación del otro. Yo no recuerdo otra campaña con ese eslogan o con ese eje del retorno a la democracia para esta parte. ¿Eso qué pauta nos está dando de los análisis que se están haciendo? Hay un electorado, hay una disputa del electorado más rabioso, digamos, por un lado, con el consiguiente riesgo de pérdida de otro electorado. ¿Por qué se cambian de manera tan drástica los roles? Y lo otro, que también, y algo había visto en algún artículo tuyo, muy cerquita del resultado de las PASO, ¿qué pasa con este desacople que se da cuando aparece, por un lado, la figura de Javier Milei como candidato y arrasa en provincias, donde después, cuando las elecciones son provinciales o regionales, mantienen las referencias a las coaliciones anteriores, digamos? ¿Cómo puede acomodarse eso en la cuestión más general? Diría, sobre lo primero, digamos, ¿no? En efecto, uno ve una campaña, la de Patricia Bullrich, que ya apostaba, digamos, como a un mensaje muy nítido, más ideológico, más fuerte en la interna, ¿no? Con esa idea de si no es todo, es nada, ya estaba esa apuesta, y ahora hay algo de esa apuesta que se radicaliza, y como bien decís y decían antes, elige, ¿no? como gran enemigo, como gran alteridad al kirchnerismo, ¿no? Como con una presentación medio espectacular por momentos, ¿no? Como medio exagerada, podríamos decir. Yo creo que considerando, ¿no? que ese es el núcleo duro, que de ahí no tienen que perder votos, intentando retener esos votos antikirchneristas, que por supuesto hay una porción de la sociedad a la cual interpelan, ¿no? Yo creo que, pero quizás, ¿no? Tal como decían algunos de ustedes recién, queda un poco extemporánea, ¿no? Apuesta, digamos, a ese antikirchnerismo cuando el candidato de Unión por la Patria no es kirchnerista, cuando hay parte de esa polarización que cuando el kirchnerismo, el kirchnerismo paladar negro está bastante borrado de la campaña, además.
Exactamente, tal cual, exactamente, con lo cual es difícil, digamos, obviamente para Patricia Bullrich, si ese kirchnerismo paladar negro saliera todo el tiempo a, digamos, a tomarla como su contrincante, bueno, le haría el trabajo más fácil, pero lo cierto es que un poco no, digamos, No le no le están dando el prestan gusto. demasiada atención, entonces es como un juego realmente difícil. O sea, claramente la posición de Juntos por el Cambio ha quedado como muy desdibujada después de las PASO, pero es cierto, y eso es verdad, que yo creo que hay algo como, ¿no? En este año que cumplimos 40 años de democracia, es algo que nos preocupa a todos, que hay algo, ¿no? De hacer la campaña en base a prometer eliminar, ¿no? A una identidad política de una vez y para siempre, que tiene, digamos, que da cuenta de que hay algunos límites que se están corriendo, ¿no? Digamos, por supuesto que, digamos, uno puede rastrear Más en allá de la distintos elección, momentos. incluso. Exacto, tal cual. En Cuestión distintos momentos de la cultural. historia, digamos, hay como eso, Hubo un intento de algunos magnicidio. exacto, tal cual, es cierto, ¿no? Como hay, parece el tiempo pasa muy rápido y nos vamos olvidando de algunos elementos que realmente son, eso sí, ese sin duda es inédito en la historia argentina, y que pareciera, ¿no? Claro, que entonces que algunos actores políticos pueden doblar la apuesta en ese sentido, digamos, con unos rasgos más autoritarios y más como con discursos que son más peligrosos, que además vemos que después, digamos, como su relación, obviamente, con el como para pasar al acto no es en absoluto automática, pero tampoco es inexistente, digamos, tampoco son inocuos esos discursos. Con lo cual ahí hay, por supuesto, un problema, y yo diría que, tal como decías también, ¿no? O sea, Milei y La Libertad Avanza moderan un poco, digamos, ¿no? Su discurso, por lo menos o sea, por lo menos en En lo los spots institucional. publicitarios, ¿no? Después No, salen no con tanto. una Se mandan la motosierra. suya. Exacto, eso iba a decir, ¿no? No en todo, digamos, ¿no? Es como si manejaran como una presentación para distintos públicos. A la vez llaman a movilizaciones en las que invitan a las personas a que lleven su motosierra. Hay algo de esa estética disruptiva, vehemente, agresiva, que es Sí. lo que lo trajo hasta acá y, digamos, y es a lo que apuesta, ¿no? A seguir manteniendo y a la vez a mostrarse un poco menos, un poco más confiable para ese establishment que, en efecto, si llega a ganar, va a necesitar para gobernar. Y ahí conecto con lo que decíamos sobre el nivel subnacional, ¿no? No hay duda del desacople entre las elecciones subnacionales, las elecciones provinciales y las elecciones nacionales. No hay duda de que sin Milei en la boleta, ¿no? Todos esos candidatos hicieron 3 puntos, 4 puntos, 8 puntos, 9 puntos en provincias, ¿no? En Río Negro, en Neuquén, en La Rioja, en Tucumán, en las que En después Tucumán sacó. tuviste el caso de que el candidato sin Milei había hecho una mejor elección que cuando fue, digamos, con la bendición de Milei, ¿no? Ricardo Bussi. Exacto, Yo Ricardo Bussi. me quería meter, Mariana, un poco con el tema. Estamos Sí. hablando con Mariana Genella, es doctora en Ciencias Sociales acá en la Universidad de Buenos Aires y en Sociología Política por la Escuela de Altos Estudios de París. Hacíamos referencia a tu primer libro, a La Rosca Política, donde, bueno, por ahí el título vende algo que uno esperaba más, lo de los tipos ahí con las coimas, la Banelco. Bueno, no, es un trabajo bastante interesante sobre la función de la negociación política, tomando la figura del Ministerio del Interior, de la negociación con las provincias. Acá aparece otro mapa también inédito, ¿no? De una repartija de provincias que no había, y en función sobre todo de lo que pase con Juntos por el Cambio, que ya no van a ser, puede llegar a dejar de ser provincias de Juntos por el Cambio para pasar a ser provincias pro y provincias radicales, según. Ahí también, que como en base a todo el laburo que hiciste, que estudiaste, digamos, ¿no? De esa relación del gobierno central con las provincias, cuando están tan repartidas, y después además que de las provincias también depende el Senado, digamos, que de alguna manera entran, ahí ¿qué podemos ir avisorando? Bueno, por un lado, tal como decís, ¿no? Eso muestra más todavía la situación paradójica e inesperada para Juntos por el Cambio, ¿no? Digamos, como por primera vez haber logrado, ¿no? Esta cantidad de gobernaciones, ¿no? Esta cantidad de provincias que le hubieran dado, ¿no? La ilusión de una gobernabilidad mucho más clara en un segundo tiempo, digamos. Y de repente, ¿no? Obviamente las elecciones todavía no tuvieron lugar, todavía falta un poco menos de un mes, pueden pasar muchas cosas, pero digamos, tal como está el escenario hoy, estarían afuera incluso de un balotaje. Entonces, para ellos queda como esa situación paradójica de que podrían haber tenido un escenario mejor para gobernar
y no lo tienen, y si acaso, digamos, ahí es como, bueno, ¿qué va a pasar en las elecciones? Digamos, si fuera Unión por la Patria, uno podría pensar, ¿no? Articulaciones con ese Juntos por el Cambio roto o disgregado, tal como vos decís. Si fuera el caso de Javier Milei, vamos a ver algo inédito en la historia de la Argentina, digamos, ¿no? Un presidente que no tiene un solo gobernador propio, que no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, pero que no solo no tiene mayoría, sino que tiene muy pocos diputados y pocos senadores, y ni un solo gobernador, con lo cual, ¿no? Digamos, en ese sentido, esa relación de la nación con las provincias, del Ministerio del Interior, desde la jefatura de gabinete también, digamos, va a necesitar de grandes armadores políticos, digamos, ¿no? Va a necesitar realmente de personas con un enorme conocimiento de lo que Milei llama la casta, digamos, porque tienen sus reglas. Bueno, Guillermo Francos no es un mal nombre para eso, ¿no? Guillermo Francos no es un mal nombre, es cierto, pero tampoco es un gran nombre, digamos, ¿no? Quiero decir, en la historia de los ministros del Interior siempre fueron personas con mucha más espalda, digamos, ¿no? Con más trayectoria, con más envergadura política, podríamos decir. Obviamente es un conocedor del sistema, sin duda alguna, y de sus actores, pero es un trabajo enormemente complejo, digamos, ¿no? El de agregar intereses en un país que le guste o no le guste a Milei, digamos, ¿no? Obviamente estamos en un momento en que la democracia está crujiendo, de eso no hay duda, pero a la vez tiene sus reglas que no son tan fáciles de pasar por alto. En un país como Argentina, digamos, ¿no? En países sin partidos políticos, en países con crisis recurrentes, con destituciones permanentes, como Perú, por ejemplo, puede ser otra cosa. En Argentina es más difícil, digamos, intentar esos avances radicales, y también en un país con actores sociales organizados, movilizados, quiero decir, con actores de veto que tienen peso, aunque sin duda, digamos, el escenario ha cambiado, digamos, ¿no? Y Milei, si llega a ser presidente, va a tener poder, digamos, ¿no? Va a tener el poder de haber tomado por sorpresa a dos coaliciones que claramente tuvieron gobiernos fallidos, digamos, ¿no? Y por alguna razón estamos en este escenario, pero a la vez va a necesitar de muchos elementos, digamos, que le permitan una gobernabilidad que hoy es realmente difícil de pensar, digamos, la sensación de salto al vacío, de situación desconocida está muy presente. Mariana, la última, al menos por mi parte, retomando también otro concepto que has trabajado en algunos artículos y que va más allá de la foto coyuntural de las elecciones, respecto a la polarización. Siempre se habló de la polarización, no siempre se dijo, bueno, tenemos minorías intensas con posiciones furiosas sobre temas y tenemos una gran cantidad mayoritaria de población que nunca se embandera demasiado con un lado o con otro. Entonces, en general, para hacer política de masas se trabaja con discursos moderados y las definiciones más furiosas se dirigen a los nichos. Bueno, eso parecería estar cambiando, insisto, tal vez más allá de las elecciones, y eso atraviesa también un montón de otros campos. Te he leído hablar, por ejemplo, sobre cómo la polarización ordena de manera novedosa al periodismo. Digo, 2 o 3 cuestiones que por ahí, para despedirnos, me gustaría que nos deje respecto a cómo empezamos a pensar la polarización como un fenómeno político, cultural, novedoso en sus últimas expresiones en la Argentina. Yo diría que por un lado, digamos, tenemos un escenario que ya no hay dos polos, digamos, ¿no? Entonces ya no hay una polarización estricta entre dos, ¿no? Entre dos puntas. Tenemos un escenario más repartido, pero sí tenemos, tal como vos decís, una actualidad en que la moderación no pareciera ser como un lugar un lugar muy fácil, muy amigable, ni en los medios de comunicación, ni digamos, en los medios que están, por supuesto, con audiencias completamente repartidas, estalladas, que ya no son las del siglo XX, digamos. Ni para los actores políticos, en gran medida porque, yo diría, sobre todo porque hay algo de la prueba práctica, digamos, ¿no? De que esa moderación fue una promesa que... No prende. Y que no funcionó, digamos, ¿no? O sea, como hay algo nunca tuvimos una crisis tan larga desde la vuelta de la democracia para acá. Ese es el problema, digamos, ¿no? Hubo crisis enormes, por supuesto, ¿no? O sea, esto es un país, digamos, todo el siglo XX estuvo atravesado por golpes de Estado, proscripciones, crisis, y el siglo XXI también, digamos, tuvo sus grandes crisis. Pero no, esta es una crisis muy particular, digamos, muy larga, una suerte ¿no? de caída progresiva, paulatina, pero sostenida, ¿no? 10 años
sin crecimiento económico, con pocos rebotes muy pequeños, sin creación de empleo privado, sin aumento de la productividad y con una inflación, ¿no?, que se fue consolidando y en el cual entonces esa sensación de estancamiento, de dificultad, ¿no?, eso con muy alto nivel de actividad, con muy alto empleo, pero con salarios muy bajos, hace que realmente algo de, ¿no?, sí, los discursos moderados, ¿no?, de seguir haciéndolo de a poquito, se vuelvan un poco posibilistas, ¿no?, parezcan, o sea, y yo creo que ahí hay algo también del discurso antiestado, que es un gran problema para la izquierda y que hay algo para pensar ahí, ¿no? Digamos, como la retórica del Estado, las grandes promesas del Estado frente a un Estado que por supuesto es importante para los ciudadanos, pero que muchas veces falla, digamos, en sus distintas instancias, digamos, en el transporte, en salud, en educación, en seguridad, y que entonces hace que en este momento, ¿no?, sea un gran momento de hartazgo, de preocupación, ¿no?, una suerte como de patada a lo que hay, en el cual yo creo que eso, que va a haber que pensar, o sea, distintas canciones para parafrasear algunas de las cosas que se dicen ahí en la escena política, ¿no? Va a haber que pensar distintos modos de interpelar a una sociedad que está cambiando y que está realmente muy cansada, pero porque la vida se hace muy difícil, ¿no? Entonces, eso, la moderación o la radicalidad, al final después se miden en la cancha, digamos, ¿no? Con cuánto pueden o no solucionar problemas prácticos, y los electores, la sociedad puede tener un poco de paciencia, puede esperar, puede entender que los problemas no se solucionan automáticamente, pero cuando van casi 10 años, bueno, o sea, ahí quizás el recurso a soluciones disruptivas, mágicas, a un candidato completamente outsider, sin ningún tipo de armado, sin el arraigo en las provincias del que hablábamos, a la vez nos deja perplejos y también es razonable. Mariana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, será hasta la próxima vez. Gracias, un placer. Gracias a ustedes. Era Mariana Gené, entonces doctora en Ciencias Sociales y Sociología Política, autora de 2 libros que volvemos a recomendar, La Rosca Política y El Sueño Intacto de la Centroderecha, este último en coautoría con Gabriel Bomaro, que pasaba por el aire de R Sábado.